Buenos Aires tiene calles que respiran, avenidas que recuerdan, y colectivos que no siempre regresan. Cada noche, mientras la ciudad duerme, una red silenciosa de acero y luces de neón transporta a los últimos viajeros, a los que vuelven tarde, a los que se quedaron un poco más. Pero hay historias que se tejen en el asfalto mojado, leyendas urbanas que los choferes se cuentan en voz baja durante un cambio de turno. Historias sobre rutas que no figuran en ningún mapa y paradas que es mejor ignorar. Esta no es una de esas leyendas. Esta es la crónica de una ausencia, la historia del colectivo que nunca llegó. La noche del 3 de noviembre de 2023, el servicio nocturno N76 salió de la terminal de Retiro con destino a Villa Devoto. Era un viaje rutinario, uno de los miles que se completan sin novedad cada semana. A bordo, el chofer, un hombre de 48 años llamado Ricardo Alarcón, con más de 20 años de experiencia en el volante. También dos pasajeros rezagados, apenas dos siluetas en la inmensidad de los asientos vacíos. Y algo que no estaba en la planilla, algo que esperaba pacientemente en la oscuridad de la avenida. El colectivo avanzaba por una ciudad espectral, con sus luces de neón reflejadas en los charcos como heridas de color en la noche. Todo parecía normal. Pero en Buenos Aires, la normalidad a veces es solo el preludio de lo inexplicable. Dentro del vehículo, el tiempo parecía haberse detenido. Un hombre mayor, con el rostro surcado por el cansancio, dormitaba junto a la ventana, su cabeza rebotando suavemente con el traqueteo del motor. Unas filas más atrás, una joven absorta en su teléfono, con los auriculares puestos, aislada del mundo exterior. Ricardo, el chofer, ajustó el espejo retrovisor. Un gesto automático, repetido 1000 veces. Pero esa noche, sus ojos se detuvieron un segundo más de lo habitual. Se fijaron en algo en el fondo del pasillo. Un movimiento, una sombra, o quizás solo un reflejo caprichoso en el cristal. Un crujido metálico, agudo y repentino, rompió el murmullo del motor. Luego un silencio profundo, más pesado que el de antes. El hombre mayor se removió en su asiento, incómodo. La joven ni se inmutó. Ricardo tragó saliva y mantuvo la vista al frente. Aún quedaba un largo trecho hasta Devoto. A las 1:04 de la madrugada, el GPS del colectivo lo ubicaba pasando por la avenida Guzmán, justo frente a la imponente entrada del cementerio de la Chacarita. Los muros del cementerio se alzaban como una fortaleza silenciosa, guardiana de miles de historias terminadas. Nadie esperaba en la parada. La calle estaba desierta, bañada por la luz anaranjada de las farolas. Y entonces sonó el timbre. ¡Ting! 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 No fue el sonido agudo y rápido de un pasajero apurado. Fue un toque lento, metódico, insistente. La joven levantó la vista de su teléfono, extrañada. El hombre mayor frunció el ceño mirando hacia la puerta. Ricardo Alarcón no frenó. Apretó el acelerador, con los nudillos blancos sobre el volante. El colectivo se sacudió y siguió su marcha. Los choferes con experiencia conocen las reglas no escritas de la noche. Y una de ellas dice que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe parar frente al cementerio pasada la medianoche, porque en la Chacarita nadie sube para ir a casa, suben para volver. El colectivo N76 aceleró, alejándose de los muros del cementerio a una velocidad inusual. Las luces del tablero comenzaron a parpadear de forma errática. El motor, que hasta hace unos minutos ronroneaba con suavidad, empezó a toser, a ahogarse. Afuera, una niebla densa e imprevista comenzó a subir desde el asfalto, envolviendo el vehículo en un manto blanquecino y helado. La visibilidad se redujo a apenas unos metros. Era como si la ciudad entera hubiera desaparecido, dejando al colectivo solo en medio de la nada. A las 1:12 de la madrugada, el sistema de seguimiento GPS del N76 dejó de transmitir. En la central de la empresa de transporte, la señal del vehículo simplemente se desvaneció del mapa. Un punto rojo que avanzaba y de repente ya no estaba. Intentaron contactar a Ricardo por radio, una y otra vez. Solo obtenían estática, un ruido blanco y persistente. Y luego, entre el chisporroteo, una voz distorsionada, apenas un susurro que parecía llegar de muy lejos. 76. No, hay pasajeros. La comunicación se cortó.
A las 1:23 de la madrugada, a varios kilómetros de allí, en el tranquilo barrio de Villa Ortúzar, un vecino de la calle Zapiola llamó al 911. Reportó un colectivo de la línea 76 detenido en mitad de la cuadra, algo completamente anómalo. Estaba con las luces apagadas, las puertas de par en par, abiertas a la noche silenciosa. Pero lo más inquietante, según el testigo, era que estaba completamente vacío. Cuando el primer patrullero llegó a la escena, el panorama era aún más desconcertante. Las puertas del colectivo, que el vecino juró haber visto abiertas, ahora estaban cerradas. Un chasquido neumático, como si alguien hubiera accionado el mecanismo desde adentro, resonó en la calle silenciosa justo cuando los oficiales se acercaban. El vehículo parecía muerto, una carcasa metálica abandonada en la oscuridad. La investigación policial no hizo más que profundizar el misterio. Al forzar las puertas, los agentes encontraron un escenario congelado en el tiempo. El motor del colectivo aún estaba caliente, evidencia de que había sido apagado recientemente. Sobre 2 asientos separados encontraron 2 teléfonos celulares. Uno pertenecía a un hombre de 72 años, el otro a una estudiante universitaria de 19. Ambos habían sido reportados como desaparecidos por sus familias esa misma mañana. En el suelo, junto a uno de los asientos traseros, había una pequeña frazada, de esas que se usan para abrigar a un niño. Estaba húmeda y fría, como si alguien hubiera estado sentado allí, temblando, empapado por una lluvia que esa noche nunca cayó. Y luego el detalle más escalofriante de todos. En el espejo retrovisor del chofer, justo en el centro del cristal, había una pequeña huella. La marca perfecta de la mano de un niño. Demasiado pequeña para ser la de un adulto. Demasiado nítida para ser una mancha. Estaba ahí, impresa como un sello silencioso. Del chofer, Ricardo Alarcón, y de los 2 pasajeros, no se encontró ni rastro. Simplemente se habían desvanecido. Nunca se supo qué pasó con el chofer ni con los pasajeros del N-76. Sus nombres se sumaron a la larga lista de misterios sin resolver de la ciudad. El caso se cerró por falta de pruebas, archivado como una desaparición múltiple de origen desconocido. Pero los archivos del cementerio de la Chacarita cuentan otra historia. Una historia mucho más antigua y dolorosa. Para entenderla, hay que viajar en el tiempo hasta 1871. Buenos Aires era una ciudad asolada por la fiebre amarilla. El pánico y la muerte recorrían las calles. Las familias huían, abandonando sus casas, sus posesiones y a veces incluso a sus enfermos. Cientos de niños murieron solos, sin sus padres, sin un nombre que los identificara. Eran enterrados a toda prisa en fosas comunes, apenas un número anotado en una tabla de madera. Muchos de ellos murieron esperando, aferrados a una promesa incumplida susurrada por sus padres antes de partir. Alguien vendrá a buscarte. Espéranos en casa. Una promesa que la enfermedad nunca les permitió cumplir. Quizás esa noche de noviembre el timbre no sonó para pedir una parada. Quizás era un llamado, un recordatorio. Tal vez el colectivo no los llevó a Villa Devoto. Quizás esa noche el N-76 alteró su ruta y los llevó de vuelta. De vuelta a un lugar donde una promesa seguía esperando ser cumplida después de más de un siglo, a donde nunca debieron irse. El colectivo N-76 nunca llegó a su destino final esa noche. Oficialmente, la unidad fue retirada de servicio, pero los que trabajan en el turno noche, los que conocen los secretos del asfalto, dicen que a veces en las madrugadas de niebla se puede ver un viejo colectivo de la línea 76 circulando vacío por las avenidas, sin luces, sin chofer, sin rumbo aparente. Porque hay pasajeros que nunca terminan su viaje. Y hay promesas que deben ser cumplidas, cueste lo que cueste. La próxima vez que subas a un colectivo de noche y escuches el timbre sonar en una parada desierta, no te gires, no hay nada atrás, él ya está dentro. ¿Falta mucho para casa? Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si estas historias te atrapan tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo archivo. Hasta la próxima.